La enfermedad del aburrimiento es un libro de la doctora en filosofía Josefa Ros Velasco, publicado por Alianza Editorial en 2022. La española Josefa Ros Velasco es especialista en estudios del aburrimiento y en este libro realiza un recorrido sobre el fenómeno del aburrimiento en tanto síntoma, que tiene como objetivo alertarnos de que nuestra relación con el entorno está dañada. Como seres humanos, de ser algo, somos deseo. Continuo deseo de ser, de tener, de representar, una permanente máquina deseante que de vez en cuando se detiene, pero la quietud dura poco y la máquina deseante vuelve a arrancar buscando satisfacciones a nuevos deseos, y cuando no aparece ninguno a la vista, lo que aparece es el hastío, la enfermedad del aburrimiento. En el siglo XXI afirmamos que el aburrimiento junto a la tristeza y la depresión son las plagas de nuestro tiempo. Medimos el tiempo de nuestra vida en tiempo de trabajo, en tiempo de puro rendimiento, donde parece que nunca dejamos de trabajar, como si la libertad fuera libertad para autoexplotarse, huyendo de las garras del aburrimiento. Es molesto, resulta desagradable, y reaccionamos riesgosamente en estado de aburrimiento. Pero se pregunta Ros Velasco, ¿qué hacemos con la vida que queda después de ganarnos la vida? ¿Somos capaces de vivir una vida más allá de la vida laboral sin caer en el aburrimiento? Aburrirse es una anomalía. El reloj se detiene y la vida se vacía de sensaciones. Sin embargo, el aburrimiento no es una enfermedad stricto sensu, es un síntoma, una señal de una realidad de la que hay que huir para dejar de sentir dolor. Una realidad que es la verdadera enfermedad. Solo podría considerarse al aburrimiento como una enfermedad cuando se trata de un fenómeno cronificado, como ya veremos. Casi todos nos aburrimos de vez en cuando, con mayor o menor frecuencia, dependiendo de factores exógenos, como el entorno, o de factores endógenos relacionados con nosotros mismos. Nos aburrimos de manera muy sana cuando nos sentimos incapaces de comprometernos con una situación, y desde este punto de vista, el aburrimiento nos ahorra energía, al poner en evidencia algo que no deseamos y empujarnos a extirparlo del presente. A esta forma común y cotidiana de aburrimiento se la llama situacional. Es un aburrimiento saludable que nos ayuda a terminar con lo que no queremos. Pero aburrirse no siempre es tan simple. Alguna vez se cronifica. Hay personas que tienen una tendencia o propensión a aburrirse más allá de lo circunstancial. Se trata de una forma patológica porque impide escapar del dolor de aburrirse, ya que la fuente es uno mismo. Lo llamamos aburrimiento cronificado. A veces, el aburrimiento no está generado por uno, sino por un contexto o una situación que se resiste a ser cambiada, y nada podemos hacer. Simplemente debemos esperar a que pase, como suele suceder en nuestros lugares de trabajo. Este tipo de aburrimiento es llamado situacional cronificado. En ocasiones, este último tipo de aburrimiento se extiende en el tiempo y acaba despojando a la existencia de su sentido. Y aquí es donde aparece lo que la filosofía y la literatura han descrito como aburrimiento profundo. Un aburrimiento existencial que se traduce como tedio, hastío o cansancio. La forma sencilla de aburrimiento, el situacional, es la más frecuente, y algunos piensan que este tipo de aburrimiento estimula la capacidad cognitiva, la memoria, la concentración, la capacidad de síntesis, la reflexión y la imaginación. Incluso algunos recomiendan como una máxima pedagógica el dejarse aburrir. Esta mirada elogiosa del aburrimiento reedita a la visión renacentista que lo relacionaba con el genio. Entonces, ¿aburrirse es bueno o malo? En principio, el aburrimiento es un fracaso que tenemos que soportar porque permite que se produzcan otros ajustes. Nos transmite información relevante, motiva el movimiento hacia alguna parte y aceita nuestros mecanismos adaptativos. No es casual que hayamos desarrollado la capacidad de aburrirnos. En general, nos aburrimos para sentir rechazo a situaciones que se han vuelto demasiado cómodas o, por el contrario, demasiado complejas. Por supuesto, el aburrimiento no podría suceder sin causar dolor, pero eso no es ni bueno ni malo. A su manera, el aburrimiento es funcional. Ros Velasco se pregunta si existió el aburrimiento en la Edad Antigua.
y sostiene que es difícil rastrear la presencia del aburrimiento en los textos más antiguos, ya que ni siquiera existía una palabra específica para describir ese fenómeno. Pero podemos ver que los dioses se aburren en la eterna y tediosa calma del Olimpo y por eso se entrometen en las vidas de los hombres. Platón menciona en las leyes que le perseguía la idea de resultar aburrido a los demás. En la Ilíada, Hermes sostiene que los aqueos se disponían a la lucha contra Troya a la madrugada porque se aburrían de estar ociosos. En Medea, la protagonista explica en su monólogo sobre el rol de la mujer que los maridos se aburren de sus familias. Pero más allá de estas pocas menciones, no podemos suponer que al menos un aburrimiento situacional o pasajero no existiese en la Grecia clásica. Pero si nos preguntamos por qué no aparece en la literatura y la filosofía de la época, la respuesta es que el aburrimiento no podía ser ensalzado porque se lo consideraba poco menos que un vicio. Aburrirse era entendido como incumplimiento de la máxima que indica que todos los ciudadanos debían sacrificarse por la ciudad para alcanzar una vida más elevada. Se trataba de la virtud pública y por lo tanto estar aburrido sería privilegiar el propio tiempo libre por sobre el tiempo de servicio a la comunidad. No participar del tiempo comunitario era señal de pereza o egoísmo. Era traicionarse a uno mismo y traicionar a la sociedad. Hubo una excepción a esta forma de pensar, y fue la escuela fundada por Epicuro. El epicureísmo planteaba que para compensar el aislamiento de la vida, el camino era la búsqueda moderada de los placeres, del cultivo de la amistad y la paz mental. Epicuro entendía que para alcanzar la felicidad el pueblo debe librarse de la carga de su participación en la vida pública. Para él, la política y el exceso de dedicación a lo social solo conducía a la frustración y a la ambición desmedida. La filosofía epicúrea encuentra su momento de esplendor en la Roma del siglo II a.C. Aceptar una filosofía que apostaba por la búsqueda de los placeres resultaba plenamente funcional para Roma, que no era precisamente una democracia ateniense. Roma buscaba adoptar cierto control social y lo hacía mediante la promoción del placer y el ocio. El inmenso Estado romano se gobernaba mediante la gestión del tiempo libre. La cantidad de días de festejo en Roma era proporcional a los días de trabajo. Y como el tiempo libre excesivo podría derivar en aburrimiento, los gobiernos tomaban nota de esta situación y buscaban mantener entretenida a la plebe y ahuyentar el dolor que deriva del aburrimiento. En la ciudad la oferta de entretenimiento era abundante, como los circos, el hipódromo, el anfiteatro y las termas. Y en privado también se gozaba de generosos banquetes, del consumo desmedido de alcohol y los prostíbulos. Esto se confirma mediante las referencias al taedium en la literatura romana, así como otros términos relacionados, como fastidium, otium, vacare, fatigo, torpor, languidus, desidia, inertia, molestus y odiosus. En Lucrecio aparece la primera referencia al aburrimiento como enfermedad, a través de la palabra aeger, que es un aburrimiento situacional cronificado que se extiende en el tiempo, fruto de hacer siempre lo mismo en el mismo lugar y la incapacidad de escapar de ello. Horacio también hablaría de este mismo aburrimiento y sostenía que la solución era transformar la mente, pasar por la cura filosófica e incluso abordar el simple trabajo manual para resguardarse del aburrimiento. Séneca será otro que abordará el tema mediante la palabra taedium, un taedium vitae, que se traduce en lo siempre idéntico, que hace que el aburrido sienta que la vida está vacía a pesar de que todo sucede sin parar. Luego, Ros Velasco se enfoca en la Edad Media y encuentra que la experiencia del aburrimiento adoptó por entonces un formato entre el aburrimiento situacional y el aburrimiento profundo. Y estas características se agruparon en un término de la época, la asedia. Asedia se refiere a un estado de apatía padecido comúnmente por el clero, aunque no solo por ellos. Durante la Edad Media, los hombres de fe estaban atrapados en un contexto monótono y repetitivo, en el que se aburrían a menudo. Orar y observar, observar y orar, desde el amanecer hasta el anochecer, todos los días el mismo patrón, y algunas veces labrar la tierra, sembrar o cocinar. ¿Cómo no iban a ser víctimas
del aburrimiento. Una situación así hubiera dado lugar a un aburrimiento sencillo que habría desaparecido si a los monjes se les hubiera permitido improvisar alguna respuesta para superarlo. Pero como toda reacción estaba condenada, entonces el aburrimiento acabó por cronificarse, causando una impotencia que terminó afectando a la existencia de estos monjes en su totalidad, trastornando no solo su psiquis, sino también su cuerpo. Fue Orígenes, en el siglo III, el encargado de incluir la asedia en un sistema explicativo del bien y el mal. Y en su interpretación del Evangelio de Lucas, dijo que Jesús fue tentado por el demonio con el sueño, la asedia y la cobardía. Desde entonces se convirtió en uno de los peores vicios de los hombres de fe. Juan Casiano, uno de los padres de la Iglesia, incluyó en el siglo V a la asedia o aburrimiento como uno de los 8 vicios o pecados capitales, junto a la gula, la fornicación, la avaricia, la tristeza, la cólera, la vanagloria y el orgullo. ¿Cómo se supera la asedia? ¿Cómo romper con ese aburrimiento profundo sin eludir los preceptos de la vida contemplativa? En el siglo V, San Agustín, que no coincidía con salir del aburrimiento mediante el trabajo, pensaba que los cristianos aburridos no necesitaban más trabajo, sino más oración. El ora por encima del labora. Por eso imaginó una salida mediante la acción caritativa en la que el sufrimiento del tedio se tornaría agradable dándose a los demás. Pero fue el Papa Gregorio Magno el que en el siglo VI redujo la importancia de la asedia y la degradó de pecado capital a simple problema espiritual, eliminándola de los pecados capitales, que a partir de ese momento serán 7. ¿Por qué hizo esto Gregorio Magno? La razón es que buscaba abrir el discurso religioso a otros públicos más allá del clero, y entonces eliminó a la asedia como un vicio monástico, para suplantarla con algo más palpable, como la idea de tristeza, un mero trastorno espiritual. El aburrimiento pasa de un origen externo a lo interno. Se volvió una patología, por lo cual los creyentes podían no sentirse culpables de no cumplir un mandato divino. Era más fácil esta explicación a que la Iglesia asumiera el fracaso de la gestión institucional del tiempo bajo el cristianismo. Al llegar el Renacimiento se reafirma el peso en el sujeto. En este caso se verá librado de toda responsabilidad moral, ya que no hay castigo ni culpa. Las personas se pueden aburrir tranquilas porque están enfermas. Aburrirse ya no depende del alma, sino del organismo. La mirada deja de fijarse en Dios y se asienta en el ser humano, y en ese paso la asedia se transforma en melancolía. Es en el siglo XV cuando se asocia la melancolía a la intelectualidad, y de esa manera no solo se consigue romper con el remordimiento por el aburrimiento, sino incluso invertir su sentido y hacerlo deseable. El aburrimiento profundo pasó entonces de ser una patología para ser el don de unos pocos privilegiados. El aburrimiento se glamorizó. Siglos antes, nadie hubiera aceptado padecer la asedia. Pero en el Renacimiento se comenzó a hacer alarde de ella como símbolo de complejidad, de inteligencia y de profundidad creativa, como si el aburrimiento nos colocase en esa posición introspectiva profunda que antecede a la genialidad. ¿Es realmente el aburrimiento profundo algo que nos predispone a la genialidad? ¿Es bueno aburrirse? Es algo ingenuo pensar que el aburrimiento nos va a convertir en genios, dice Ros Velasco. En verdad, la mayoría de nosotros probablemente aburriéndose termine bebiendo y comiendo de más, pasando las horas mirando televisión, navegando en internet o discutiendo con quienes nos rodean. Tampoco en el Renacimiento se podía suponer que esta combinación de aburrimiento y genialidad no fuera para pocos.
Cuando llega el romanticismo, comienza el tiempo de dar rienda suelta a la fantasía, a la vivencia propia, a la conciencia del yo, a lo diferente. Los románticos se enfrentaban a un entorno generador de aburrimiento situacional, frente al que sentían cansancio y hastío, que al ser imposible de superar se cronificaba y que en casos extremos llevaba al aburrimiento profundo o existencial. Porque el aburrimiento situacional cronificado puede vaciar la vida de sensaciones y sentido. Y los románticos se sintieron especialmente receptivos para el oscuro misterio del tiempo vacío. ¿Acaso los románticos son adictos al aburrimiento y disfrutan de él? Porque en la manifestación de la falta de sentido de la vida encuentran el sentido a la propia vida. En 1830 aparece por primera vez la consideración del aburrimiento como el mal del siglo, y se trata del aburrimiento profundo característico de la época. Es el tedio filosófico, el hastío de vivir que afecta a un alto porcentaje de la población. Esto se observa en personajes literarios, sumidos en un aburrimiento existencial, llevados a la reflexión y al ensimismamiento. Los personajes literarios femeninos en general están marcados por un tedio que era superado por una vida familiar centrada en el matrimonio, los hijos y la rutina de la vida conyugal. En cambio, los personajes masculinos no pueden consolarse en la vida familiar. Al contrario, la uniformidad de la perfección marital es la principal causa del aburrimiento para ellos. Así lo ve Stendhal, que menciona que la imagen del amor virtuoso es esencialmente aburrida para los varones. Para la mujer, la felicidad depende de evitar el aburrimiento siendo buena esposa y madre. Pero en cambio, para el hombre consiste en huir de ese escenario convirtiéndose en un Don Juan infiel y derrochador. Flaubert creó el personaje femenino que más sufrió por aburrimiento, Madame Bovary, la historia de una mujer adicta a la lectura que se casa con un médico rural y no tarda en caer en el aburrimiento. Emma se siente excluida doblemente de la vida, ni puede participar del mundo profesional, reservado a los hombres, ni al doméstico, reservado para las sirvientas. Un poeta maldito de la época fue Rimbaud, quien llevó la carga del aburrimiento crónico a lo largo de toda su vida. «Estoy espantosamente aburrido», escribió en una carta a un amigo en 1873. «Me aburro mucho, siempre, no he conocido a nadie que se aburra tanto como yo». A comienzos del siglo XIX, la causa del aburrimiento empieza a encontrarse en una mezcla de factores sociales, ambientales e individuales, y eso hace que hacia el final del siglo la idea del aburrimiento como enfermedad comience a perder peso. Se suele decir que el aburrimiento es la experiencia de aquellos que disponen de tiempo libre. ¿Pero acaso no se puede sentir aburrimiento por lo contrario, por la falta de tiempo libre? ¿Qué cosa es peor? En el siglo XIX se consideraba al aburrimiento una enfermedad de gentes felices, de clases altas y aristocráticas, de los hartos y los ricos, de aquellos que disponen de tiempo suficiente para aburrirse. Pero la clase obrera comienza el siglo XX también hastiada, aunque por el ritmo de las fábricas, una vida acelerada con presiones horarias, requerimientos de puntualidad y una rutinaria aplicación a un aburrido trabajo mecánico diario, que no requería de ninguna exigencia intelectual. Si bien Marx no habla de aburrimiento en casi ninguna de sus obras, el tema está implícito en su discurso sobre la alienación. Dice Marx que un trabajador alienado en su trabajo no se afirma, se niega, no se siente feliz sino desgraciado. El trabajador solo se siente en sí fuera del trabajo, en el trabajo está fuera de sí. Está en lo suyo cuando no trabaja. Su trabajo no es voluntario, dice Marx, sino forzado. A comienzos del siglo XX estaba claro que se aburría todo el mundo. Los trabajadores, los ricos, los pobres, hombres y mujeres, los que vivían en la ciudad y en el campo. Por lo tanto, la queja ante este estado de cosas se democratizó y a partir de entonces hubo que divertir no solo a unos pocos ricos, sino también
a grandes multitudes. La solución a este estado de cosas fue el nacimiento de la industria cultural del entretenimiento masivo. Y a comienzos del siglo XX proliferaron los cines, los programas de radio, los parques temáticos, los estadios, los museos y las galerías. El aburrimiento fue el precio a pagar por ese salto en eficacia productiva en base a un entretenimiento fácil, accesible, banal y estandarizado. Pronto el ocio se volvió en sí mismo tan aburrido y predecible como el lugar de trabajo. Un aburrimiento existencial nacido del aburrimiento situacional. Se genera un aburrimiento profundo, masivo, por exceso, que apresuró la angustia y la náusea. Es difícil decir qué es lo que produce más malestar, si estar aburrido por no hacer nada o aburrirse haciendo algo que se supone que debería alejarnos del aburrimiento. En el primer caso nos queda la expectativa de encontrar algo que alivie el aburrimiento, mientras que en el segundo caso ya no nos queda esperanza y nos atrapa la angustia. Kierkegaard lo había dejado en claro: cuando lo único que quede sea que no quede nada, el aburrimiento profundo nos acabará consumiendo a todos en una eternidad sin contenido, una felicidad sin gusto y una profundidad superficial. Y llegó el tiempo de la evasión a cualquier precio. En la cuarta década del siglo XX, los estudios del aburrimiento se centraron en el lugar de trabajo. La idea es que el aburrimiento surge por efecto de un desajuste frente a una tarea demasiado fácil o una demasiado complicada que realizan los trabajadores. Lo lógico sería entonces cambiar de tarea, hacerla más atractiva o bien abandonarla y de ese modo terminar con el aburrimiento, ya que se trata de un fenómeno situacional dependiente del contexto, en este caso, el contexto laboral. En la década del 70 se aplica la teoría del flujo, basada en la conservación del equilibrio para explicar el aburrimiento. Las personas fluimos cuando hay equilibrio entre nuestra necesidad de excitación y lo estimulante del entorno. Lo que nos motiva encuentra una respuesta acorde en el entorno. Esa es la experiencia óptima, que produce placer y hasta felicidad. Cuando las experiencias representan un reto para el individuo, y el individuo cree tener las habilidades para enfrentar a ese reto, estamos ante una experiencia óptima. Pero para que ese estado se sostenga en el tiempo es necesario que a medida que una actividad se repite, se incremente el nivel de desafío junto al de las propias habilidades de la persona. En caso contrario, se rompe el flujo. Pero hay condiciones, tanto ambientales como individuales, que pueden forzar la ruptura de ese equilibrio. Si el entorno es demasiado demandante para nuestra capacidad, la hiperestimulación rompe el flujo. Si por el contrario se trata de un entorno pobre en estímulos en relación con nuestras necesidades, la hipoestimulación también rompe el flujo. La solución siempre pasa por restablecer el equilibrio. En 1980 se da forma a la llamada BPS, que es una escala de aburrimiento. El BPS permitió enfocarse en los rasgos de personalidad y la psiquis del aburrido, más allá del entorno, llegándose a la conclusión de que lo que a una persona la divertía, a otra le aburría. Se llegaron a curiosas conclusiones, como que los hombres y los jóvenes son más propensos al aburrimiento que las mujeres y las personas mayores. También que las personas con mayor capacidad para la autoconciencia y el ensimismamiento reportan menores niveles de aburrimiento y dificultades para interesarse o divertirse. Los alumnos que más se aburrían llevaban estilos de vida menos saludables y que los procrastinadores solían aburrirse más. Finalmente, se concluye que si el aburrimiento proviene del ambiente o de las personas, si es profundo o sencillo, si dura más o menos, en todos los casos, se trata de un estado desagradable que impulsa a quien lo afecta a realizar acciones para remediar ese malestar. El aburrimiento es una alarma reguladora
que si se lo sabe escuchar puede resultar un impulso positivo. Cuando nos aburrimos, la experiencia no nos deja impasibles. Tarde o temprano reaccionamos para liberarnos del estado en que nos encontramos. Llegado a este punto se pregunta Ros Velasco si son aplicables las categorías morales a la experiencia del aburrimiento. El aburrimiento es malo porque duele y es bueno porque conviene que duela. Es un dolor conveniente porque es una señal para remediarlo. Se trata de un dolor funcional a nuestro bienestar. No puede serlo ignorado y sentimos la necesidad de librarnos de la situación. Para que sea funcional debe generar una reacción en nosotros, o más precisamente, dos reacciones. Primero nos tiene que impulsar a crear conciencia de que nos estamos aburriendo, llevarnos a la introspección para despertar nuestra curiosidad por lo que tenemos y lo que está ausente. Hecho esto, nos debiera lanzar a la acción efectiva para remediarlo. Por supuesto que hay casos en que este segundo movimiento, la acción efectiva, no es necesaria, como el ejemplo que da Heidegger, el del aburrimiento que nos asalta mientras esperamos un tren en la estación. En ese caso no hay nada que hacer salvo esperar que llegue el tren, que será la razón para que ese dolor que sentimos desaparezca. Incluso, si nos distraemos de ese aburrimiento, podríamos perder el tren. Esto indica que todo aburrimiento es reactivo al menos en el primer nivel de acción, pero no en el segundo. Aunque si este tipo de situaciones se alargan en el tiempo, si el tren se demora más de la cuenta, puede derivar en alguna reacción, un estallido para poner fin al dolor. Hasta ahora parece que el aburrimiento es un fenómeno individual, pero también puede darse una reacción colectiva contra el aburrimiento, como sucede en alguna fiesta social, donde quien se aburre sabe que debe esperar que la fiesta termine, para no violar la norma social que impide abandonarla a la mitad. Pero si esta situación es compartida por más de uno de los invitados, quizás acaben compartiendo una acción para poner fin al aburrimiento y romperán la norma y se irán juntos. Esto también es aplicable a un horizonte macro. Cuando la sociedad se encuentra insatisfecha con el sistema, se genera un aburrimiento social, para desgracia del pueblo. Y esto lo empuja al cambio en un acto de rebeldía contra lo que genera la insatisfacción. Se trata de un aburrimiento situacional, colectivo, cronificado. Estamos frente a una cotidianeidad monótona y enajenada que genera aburrimiento colectivo. Y de hecho la filosofía crítica coincide que eso es lo que pasa en la cotidianeidad moderna. Una situación generada por un contexto que debiera cambiar, pero no lo hace. Por lo cual, una salida es que lo que cambie sea la sociedad. La historia, toda la historia, está marcada por esta dinámica. Los antiguos se hastiaron de dedicar su vida a la virtuosa vida cívica. Luego, en la Edad Media, se rebelan ante los dictámenes de una religiosidad estricta y tiránica, llegando hasta el desprecio moderno de la industrialización y la ética capitalista del trabajo, para terminar en el intento frustrado de romper con la sociedad de consumo y el entretenimiento. El aburrimiento situacional cronificado colectivo puede acabar provocando el colapso de un sistema social. Es protagonista indiscutible de los umbrales de época. Esta idea llevó a Alberto Moravia a sostener que el resorte de la historia no era ni el progreso, ni la evolución, ni el hecho económico. Era el tedio, vulgarmente llamado caos. Una pregunta final se hace Ros Velasco. Es si buscando combatir todo el tiempo al aburrimiento, no estaremos acaso anestesiando los síntomas que nos alertan, dejando de escuchar su mensaje e impidiendo su reacción. En este camino, ¿no podría el aburrimiento dejar de ser funcional? El final del aburrimiento funcional sería nuestro propio final, ya que la eliminación de los ciclos de aburrimiento, reacción y cambio supondría la extinción por sobreadaptación. En este punto puede considerarse que la capacidad de aburrirnos es una ventaja competitiva que tenemos ante otras especies.
La comodidad en demasía merma nuestras capacidades de reacción y en la absoluta quietud se pierde la capacidad de estar alertas. Es el aburrimiento lo que impide que esto suceda. Para responder al aburrimiento es necesario entrenar la curiosidad y adoptar una actitud realista frente a él. Esto implica no tener miedo a aburrirnos, pero también no dejarnos engañar sobre sus supuestas virtudes. Ni veneración, ni eliminación a toda costa. Desestigmatizar el aburrimiento para poder abrir un diálogo sobre lo que nos aburre como individuos y sociedad. Aprender a tolerar el aburrimiento, no a provocarlo ni a soportarlo estoicamente, no a resignarse, sino a asumir que es parte de nosotros y compartir nuestra experiencia sin avergonzarnos ni castigarnos.